Buenos días, profesor. Mi nombre es Yomi Rodríguez Albinagorta y voy a explicarle la primera parte de nuestro algoritmo probabilista basado en la simulación de Monte Carlo, desarrollado para resolver el problema de planificación de inversiones bajo condiciones de incertidumbre. Mi parte del código corresponde a la configuración inicial del simulador de portafolio de inversiones. Esta sección es fundamental porque define las restricciones y los parámetros que utilizará posteriormente el algoritmo probabilista de Monte Carlo. En primer lugar, se importa la librería random. Esta librería es indispensable porque permite generar números aleatorios. La simulación de Monte Carlo se basa precisamente en la generación de escenarios aleatorios para representar la incertidumbre del mercado financiero. Debido a que no es posible predecir exactamente cómo se comportarán las inversiones en el futuro, el algoritmo utiliza valores aleatorios para explorar múltiples escenarios posibles y aproximarse a una solución óptima. Posteriormente, se muestran mensajes informativos en pantalla mediante la instrucción print. Aunque parece una parte sencilla, tiene la función de mejorar la interacción con el usuario y dejar claro que el programa corresponde a un simulador de portafolio de inversiones. Luego, se solicita al usuario ingresar una serie de datos. El primero es el capital total a invertir. Esta variable representa el presupuesto disponible del inversionista y constituye una restricción fundamental del problema, ya que ninguna distribución puede superar ese monto. Después, se solicita el riesgo máximo permitido. Este dato representa la tolerancia al riesgo del inversionista en el contexto financiero. El riesgo se refiere a la posibilidad de que una inversionista genere pérdidas o resultados inferiores a los esperados. El programa divide el valor entre 100 porque internamente trabaja con porcentajes expresados en forma decimal. Por ejemplo, un riesgo máximo de 30% se almacena como un 0.30. A continuación se solicita la rentabilidad mínima esperada. Esta variable representa el rendimiento que el inversionista desea obtener como mínimo. Al igual que en el caso anterior, el porcentaje se transforma a formato decimal para facilitar los cálculos matemáticos posteriores. Seguidamente se solicita el porcentaje de máximo por activo, porque aumenta considerablemente el riesgo. Por esa razón, el programa establece un límite máximo para cada activo. Por ejemplo, si el usuario ingresa el 40%, ningún activo podrá recibir más del 40% del capital total. También se solicita lo que es el número de simulaciones. Este parámetro determina cuántos escenarios aleatorios evaluará el algoritmo Monte Carlo. Mientras mayor sea el número de simulaciones, más alternativa analizará el programa y por lo tanto mayor será la probabilidad de encontrar una solución cercana al óptimo. Sin embargo, también aumentará el tiempo de ejecución. A continuación le doy pase a mi compañera. Buenos días, mi nombre es María Lescano y en esta parte explicaré el funcionamiento del código del algoritmo probabilística, detallando qué hace cada línea implementada y cuál es su función dentro del programa. Y bueno, vamos a empezar. En la línea número 18 dice lista de activos. Este comentario sirve para identificar el bloqueo del código donde se almacenan los activos financieros que utiliza el algoritmo. Los comentarios no son ejecutados por Python, pero ayudan a organizar y entender mejor el programa. Y luego en la línea 19 dice activos igual a un corchete. Aquí es una variable llamada activos y le asignamos una lista. Elegimos esta lista porque necesitamos almacenar varios elementos relacionados y acceder a ellos mediante su posición durante la ejecución del algoritmo. Y donde hemos puesto opciones mineras en la línea 20, este es el primer elemento de la lista. Representa una de las opciones de inversión que el algoritmo evaluará. Al estar en la primera posición, su índice es 0. Igual como en la línea 21 dice fondos mutuos. En este segundo activo financiero, su índice es de 1 y más adelante se relacionará
con su rentabilidad y riesgo. En la línea número 22, bono de estado, es el tercer activo del portafolio. También tiene una posición específica para mantener la correspondencia con las demás listas. Y en la línea 23, acciones tecnológicas. Este es el cuarto activo financiero y normalmente ofrece una mayor rentabilidad, aunque también representa un riesgo más elevado. Y por último, en la línea número 24, que es el quinto activo, renta fija, generalmente representa una inversión más estable y con mejor nivel de riesgo. De aquí nos pasamos, después de cerrar el corchete, a la línea número 27, que es datos de rentabilidad esperada. Y con este nos vamos, con este comentario indica que las siguientes líneas amanecerá la rentabilidad estimada para cada activo, así como en la línea 28, rendimientos. Esta lista de rendimientos, cada valor representa la rentabilidad esperada de un activo en formato decimal. Por ejemplo, 0.12 equivale a un 12% y corresponde a las acciones mineras, porque ambos ocupan la posición cero, que se usa en el mismo orden para el programa que pueda relacionar correctamente cada activo con su rentabilidad. Asimismo, en el siguiente comentario de riesgo de cada activo, este comentario indica que a continuación se almacenarán los porcentajes de riesgo de cada inversión, así como en la línea 21, que esta lista se creó, aquí creó la lista de riesgo. Cada número representa el riesgo de un activo en formato decimal. Como por ejemplo 0.35 significa un riesgo de 35%, igualmente como el 12% de datos de rentabilidad, igual que la lista de rendimientos. Asimismo, cada posición corresponde al mismo activo para que el algoritmo pueda calcular correctamente el riesgo del portafolio. Y en la línea número 33, como se ve en pantalla, inicializó la variable mejor rentabilidad con el valor cero, porque al comenzar el programa todavía no se encontraba ninguna solución. Durante las simulaciones, esta variable se actualizará cuando aparezca el portafolio con una rentabilidad mayor, por ejemplo. Y ya antes de culminar, en la línea número 34, que aquí se creó una lista vacía llamada mejor rentabilidad, iniciará vacía porque aún no existe un portafolio ganador. Cuando el algoritmo encuentre mejor la combinación de inversiones, la guardará en esta variable. Y en nuestra última línea, que es la 35, in- inicializando la variable mejor riesgo en cero, su función es almacenar el riesgo asociado al mejor portafolio y encontrándolo para mostrar al finalizar la simulación. Y así es como terminamos así con la lista de activos, datos de rentabilidad esperada y riesgos de cada activo. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Ahora seguimos con nuestra exposición. En este caso, explicaré toda esta parte detalladamente. Ahora, lo que dice simulación Monte Carlo. Acá en esta línea número 34, en Foreign, lo que hace esto es simplemente iniciar un ciclo. Iniciar el ciclo tantas veces el número de simulaciones. Por ejemplo, ingresamos 1000 simulaciones o 100 simulaciones, 100 veces entrará el ciclo y luego nos botará el mejor resultado, ¿no? Ahora, ¿qué hace acá? Genera los pasos aleatoriamente. Acá nos da en pesos, donde dice random por random for in range, y bota 5 pesos diferentes aleatoriamente. Por ejemplo, em, por ejemplo, nos da 0.42, 0.30, 0, 0. 0.20, 0.25 más 0.10. Una vez que nos da
todos los números aleatoriamente, nos vamos a la suma. Acá suman los pesos. Los números que se generó acá, los suma acá, en esta línea. ¿Cómo lo hace? Hace esto, suma. Lo suma todo. Lo suma. Una vez que lo suma nos da un resultado, ¿no? En este caso, ¿cuánto sería el resultado? Sumamos 1, 5, 5, 8, 12. Llevo una y ya. 1.27. Nos sale en este caso acá. Sin más no fallan mis cálculos. Ahora sí, lo que hace acá en esta línea, agarra el peso, los pesos, todos estos pesos, y los divide entre el resultado, total, que en este caso es 1.27. Una vez que lo divide, nos da los resultados de... Una vez que esto lo divide, nos da los resultados, digamos que 1.27 entre 0.42 nos da un resultado de 0.30 aproximadamente. Y esto es lo que hace luego, nos calcula el porcentaje, el tipo porcentaje y nos da el resultado. Claro, nos llega un total de, acá nos tocaría 1.0 y luego nos da un porcentaje del 100%. Un porcentaje del 100%. Lo que hice acá, en total, acá ¿cómo nos quedaría? Supongamos que nos dan todos los resultados 0.12, 12%, 15%, 15%, son 27% más 23% más el 25% de cada uno, nos daría el total del 100%. Este resultado, que es un aproximado de supuestamente lo que mostramos acá arriba, de lo que sacamos acá, porque estos resultados son lo de acá, solo que se convierten en porcentajes. ¿Qué hace acá? En la parte de restricciones de diversidad, lo que hace acá es básicamente compara el máximo por activo, que en este caso digamos que sea 40 lo que se llenó acá, máximo por activo que sea 40. Una vez que sea lo que sea 40 lo compara por los pesos. Digamos que los pesos aumentó, uno de los pesos pasó el 45%, o claro, pasó el 45%, automáticamente se lo descarta con el continúe y pasa a otra simulación. Y así. Ahora, calcular la rentabilidad y el riesgo. ¿Qué hace esto? Las variables almacenan la rentabilidad total y el riesgo del portafolio. Se pone cero después de cada simulación, porque después de cada simulación comienza un nuevo cálculo, ¿no? Y por ello, este siempre se mantendrá en cero. Acá compara acá recorre los 5 activos y lo calcula. Calcula la rentabilidad y el riesgo. ¿Cómo hace esto? Los pesos por el rendimiento y el peso por el riesgo. Que acá lo tenemos, el rendimiento y el riesgo. Los pesos que nos dan acá, digamos que fueron el 12%. El 12%
de acciones mineras multiplicado por el, el rendimiento, que en este caso es 0.12, que lo tenemos definido. 0.12 nos daría un resultado, nos daría un, nos daría un resultado, que en este caso eh, sería 0.01. Una vez que nos da eso, nos, es 1.44%, 44%, y acá también nos da, se hace lo mismo, se calcula, se calcula esto, el fondo es mutuo, nos dará un resultado, y al final de todo se suma y nos dará la rentabilidad total. Y así también lo mismo es para el riesgo. Muchas gracias. Ahora sí le doy pase a mi compañera. Luego del for, verificaremos aquí las restricciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos un if que nos dice que el riesgo tiene que ser menor o igual al riesgo máximo y la rentabilidad también tiene que ser mayor o igual a la rentabilidad mínima. En esta línea lo que hacemos es verificar que el portafolio generado cumpla con las condiciones que nosotros habíamos establecido en el problema. Primero comprobamos de que el riesgo no sea mayor al máximo permitido y además que la rentabilidad sea igual o superior a la mínima que queremos obtener. Solo si se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo, el programa continuará evaluando el portafolio. Después tenemos otro if dentro de este if, el cual nos dice que si la rentabilidad es mayor a mejor rentabilidad, seguirá esta serie de pasos. Por ejemplo, después de comprobar que el portafolio es válido, tenemos que hacer la comparación con el mejor que habíamos encontrado hasta el momento. Si la rentabilidad del portafolio actual es mayor, significa que hemos encontrado pues una mejor opción de inversión. Más abajo tenemos la línea mejor rentabilidad igual a rentabilidad. En esta línea lo que hacemos es actualizar la rentabilidad encontrada reemplazando la anterior por la nueva. Asimismo, también tenemos mejor portafolio igual a pesos, que aquí es donde nosotros vamos a guardar la distribución de inversión, o sea, los porcentajes que se asignaron a cada uno de los activos para poder mostrarlos en el final. Siguiente tenemos a mejor riesgo igual a riesgo, donde nosotros aquí guardamos el riesgo que tiene ese portafolio, ya que ya corresponde a la mejor solución que hemos encontrado anteriormente. Siguiente tenemos en mostrar resultados, if mejor portafolio. Si ya encontramos al mejor portafolio, lo que vamos a hacer es, acá hemos puesto un print, un separador de líneas, mejor distribución encontrada, y hemos puesto otro separador. Acá nos va a decir i for i in range 5, lo cual nos quiere decir que aquí empezamos un ciclo que recorrerá los 5 activos que forman parte del portafolio, y en este ciclo los va a ir revisando pues uno por uno para poder mostrar su información. Por ejemplo, acá tenemos el monto, va a ser igual a mejor portafolio por capital total. En esta línea lo que hacemos es calcular cuánto dinero se va a invertir en cada activo. Para hacerlo multiplicamos el porcentaje asignado a ese activo por el capital total disponible y de eso nos sale el monto. Siguiente, vamos a imprimir los activos. Mostramos el nombre del activo y el monto que le corresponde invertir y el porcentaje que representa dentro de todo el capital. Seguimos con la rentabilidad esperada. Aquí pues mostramos la rentabilidad que nosotros esperamos del portafolio después de hacer los cálculos.
se multiplica por 100 para poder convertirlo en porcentaje, ya que automáticamente se guarda en decimal. Seguimos también con el riesgo del portafolio, que es la misma dinámica que la anterior, solamente que con el riesgo. En esta línea mostramos el riesgo también expresado en porcentaje para que pueda ser más fácil de interpretar. Por último, saliendo de if, tenemos el else, donde nos va a decir que no se encuentra una solución válida, que quiere decir que si después de todas las simulaciones que nosotros hemos hecho no se encontró ninguna distribución que cumpliera con las restricciones, entonces va a entrar a este bloque. Luego tenemos aquí el resultado, que esta línea no pertenece al método de Monte Carlo. Lo único que hace es que realiza una operación matemática repetitiva para que el programa tenga una carga de trabajo y así se puede hacer la medición de tiempo de ejecución. En este caso nosotros hemos usado el time.perfCounter para eso, que nos va a dar pues el tiempo en el que el algoritmo ha sido ejecutado, más que nada para poder comparar los tiempos junto con el de fuerza bruta y poder saber cuál es más efectivo, más rápido y cuál puede optimizar más los tiempos. En este caso, pues el tiempo total va a ser igual al fin menos el inicio y al último el código nos va a imprimir que el resultado demoró tiempo total segundos. Después de esto, pues en esta línea lo que hacemos es calculamos el tiempo total después de haber restado el inicio con el final, calculamos el tiempo total en segundos. A continuación presentaré la ejecución del código. En este caso me va a pedir el capital total, que voy a poner que va a ser 50.000 según mi problema. El riesgo máximo, en el riesgo máximo tenemos el 30%. La rentabilidad que se espera es el 8%. Y por último ingresaremos el porcentaje de diversificación por activo, que es el 40%. Y por último vamos a ingresar el número de simulaciones. En este caso, no sé, pueden ser, por ejemplo, 120 simulaciones y nos va a dar el resultado con la mejor distribución encontrada aquí. Por ejemplo, en acciones mineras tenemos el 30.03%, fondos mutuos 28.99%, bonos del Estado 5.69%, acciones tecnológicas 28.11%, renta fija 7.18%, y por último tenemos la rentabilidad esperada junto con el riesgo del portafolio, que es 11.56% y 28.70% respectivamente. Y acá, como se puede ver, el resultado demoró 42.6073 segundos. Y bueno, eso sería todo con el algoritmo probabilista. Buen día, profesor. Mi nombre es Piero Andrade y en esta parte de nuestro proyecto voy a explicar la estructura de entrada de datos y las variables iniciales de nuestro algoritmo de fuerza bruta optimizada. Bueno, iniciamos con la línea 2, que es import time. Esta instrucción es fundamental para cumplir con nuestro trabajo, ya que nos va a permitir medir el tiempo de ejecución de este script y compararlo con el método de Monte Carlo. Ahora pasamos a la línea 4, que es nuestra función pedir número. En vez de usar múltiples input, que podría ser que el programa colapse ante un error del usuario, hemos creado un sistema de validación robusta. Acá iniciamos con el bucle infinito while true y dentro de ello tenemos el bloque tree exit value error y la instrucción v igual a float input msg. Esto convierte lo que el usuario escriba a un número decimal y bueno, y si el usuario ingresa un texto por error, el exec atrapa el fallo e imprime un número inválido, reiniciando así el ciclo. Además, agregamos una condicional if v menor a mínimo. Esto asegura que no se ingresen valores ilógicos como un presupuesto negativo. Y si todo es correcto, el return v finaliza la función y devuelve el valor limpio. Luego de imprimir el encabezado del sistema en la línea 1823,
hacemos llamado a nuestra función para capturar las 4 variables claves del producto. Primero tenemos el presupuesto, que pide un valor mínimo de un sol, el riesgo máximo y la rentabilidad mínima, las cuales, tras ser validadas, los dividimos entre 100 en la misma línea del código para convertirlos directamente en formato decimal. Y bueno, pasamos a la diversificación, que representa el porcentaje máximo que se le puede asignar a un solo activo y también se divide entre 100. Finalmente llegamos a la línea 26, 25 y 26, que son la clave para la optimización matemática de este modelo de fuerza bruta. La variable paso igual a 5000 es nuestra técnica de discretización. Bueno, esto obliga al algoritmo a iterar en bloques de 5000. Sin esta línea, evaluar combinaciones de sol a sol generaría una sobrecarga de procesamiento inviable. Y la variable max por activo igual a presupuesto por diversificación. Simplemente multiplica el presupuesto total por el porcentaje de diversificación que ingresó el usuario, traduciendo este límite a soles reales para que el motor de búsqueda lo utilice como restricción. Y de esta manera los datos limpios, validados y optimizados para que el algoritmo comience a evaluar las combinaciones, proceso que mi compañero detallará a continuación. Gracias. Buen día, profesor. Mi nombre es Camila Montalvo y explicaré esta parte del código. Y bueno, en esta parte del código lo que se hace es definir la información con la que se va a trabajar el algoritmo antes de empezar la búsqueda del mejor portafolio. En esta primera línea, acá estamos creando lo que es una lista llamada activos, donde se está almacenando los 5 instrumentos financieros que se valoran. Por ejemplo, cada activo está representado mediante un diccionario con 3 datos, que es el nombre de activo, su retorno esperado y un riesgo asociado. Por ejemplo, acá en esta línea, las acciones mineras tienen lo que es un retorno esperado del 12% y un riesgo del 35%. Y lo mismo ocurre con los demás activos, fondos mutuos, bonos del Estado, acciones tecnológicas y renta fija. Seguimos con la siguiente línea del código. Con comprensión de listas se extrae únicamente los nombres de cada activo para poder mostrarlos después de los resultados. Luego tenemos la siguiente línea, que aquí se guarda únicamente los retornos esperados de cada activo en una lista que se llama MU, que representa la rentabilidad esperada. Seguimos con la siguiente línea del código, que acá se guarda lo que son los riesgos de cada activo en una lista llamada sigma. Y finalmente tenemos esta línea que acá realiza lo que son el cálculo de cuántos activos existen para que el algoritmo también pueda recorrer la lista automáticamente sin escribir el número manualmente. Tenemos esta parte del código que es el calcular rentabilidad. Esta función, calcular la rentabilidad total del portafolio, recibe lo que es como parámetro una lista llamada montos, que representa cuánto dinero se invierte en cada activo. Para cada activo se divide el monto invertido entre el presupuesto total para obtener el porcentaje invertido. Este porcentaje se multiplica con el retorno esperado del activo que está aquí. Y finalmente, la función suma todos los valores para obtener la rentabilidad total del portafolio. En esta parte del código que es calcular riesgo, esta función calcula el riesgo ponderado del portafolio. Funciona igual que la anterior, pero en lugar de utilizar los retornos como mu, utiliza los riesgos sigma de cada activo. Y bueno, primero se obtiene lo que es el peso de cada inversión dentro del presupuesto total y luego lo multiplica por el riesgo del activo. Al sumar todos estos valores se obtiene el riesgo total del portafolio. Y esta es una pequeña explicación de lo que es esta parte del código. Muchas gracias. Parte del código se crea la función de fuerza bruta optimizada, el cual va a ser uno de los principales algoritmos de nuestro programa. En primero se llegará a ver diferentes variables. La primera variable es el mejor, el cual llegará a almacenar el mejor portafolio que se puede llegar a encontrar según el código. Ante eso también está el mejor-r, en donde guardará las mayores rentabilidades que se pueden llegar a dar. El contará con las combinaciones evaluadas, el podrá registrar las combinaciones que han sido
descartadas y el válidos almacenará el portafolio que cumple con todas las restricciones ante lo que estamos buscando. Luego de esto se va a generar una lista de montos posibles que contiene los montos que se pueden invertir según el paso elegido por el usuario. Ante esto se va a definir la función backtrack, en donde se encargará de construir las posibles combinaciones que se pueden llegar a encontrar de las inversiones de manera recursiva. Ante esto, el parámetro nivel indica el activo que se está evaluando en ese momento. El parámetro actual almacena los montos elegidos hasta ese mismo momento y la evaluación. Y la suma llevará el total invertido y además de que esto de riesgo calculará los riesgos acumulados en ese momento. Ante esto, el algoritmo está utilizando una técnica de backtracking, donde se probará diferentes combinaciones y cuando detecte que una opción supera el límite del presupuesto o supera el nivel de riesgo que estamos nosotros buscando, entonces será descartada inmediatamente. De esa manera se evitará una evaluación o combinación que no serían válidas y se reducirá las combinaciones en el tiempo de ejecución. Hola, soy el estudiante Dairo Marín y voy a explicar las líneas del código, las líneas 70 al 89 del código de fuerza bruta optimizada. Eh, Estas líneas se ejecutan cuando pues ya se definió el monto del último activo. En la línea 70, pues si la rentabilidad del portafolio no llega al mínimo exigido, se cuenta una poda y se corta con retorno. En la línea 71, pues si pasó esa validación, el portafolio es válido y pues se guarda en la lista de válidos. Y bueno, en la línea 72 al 74, eh, si su rentabilidad supera al mejor récord guardado hasta ahora, mejor R y mejor se actualizan. Y pues uso montos en vez de montos para hacer una copia real y que futuros cambios no lo afecten. En la línea 75, pues Retor cierra esta hoja del árbol de recursión. Bueno, y en la línea 76 se recorre montos posibles, la lista de montos candidatos ordena de menor a mayor. En la línea 77, si sumar este monto excede el presupuesto, se poda y se corta el bucle con break. Bueno, en la línea 80 se calcula el riesgo acumulado sumando la proporción de este monto por el riesgo del propio activo. En la línea 81, si ese riesgo supera el máximo permitido, se poda y se rompe el bucle otra vez con break. Eh, y pues en la línea 84, si el monto pasó por ambas pruebas, se llama a backtrack que para el siguiente activo con la suma y el riesgo ya actualizados eh, y con una lista nueva actual que pues para no modificar la original. Del 86 al 89, pues eh, después de la función, en la línea pues 86 se guarda el tiempo inicial con perf counter. Es que es ideal para medir las duraciones con precisión. En la línea 87 pues se lanza la primera llamada de backtrack, empezando en el activo 0, sin montos asignados y sin gastos ni riesgo acumulado. En la línea 88 se calcula el tiempo total transcurrido
Y pues en la línea 89 se retornan todos los resultados, ¿no? El mejor portafolio, su rentabilidad, cuántos se evaluaron, cuántos se podaron, eh, los válidos, los montos posibles, para que el resto del programa pues los use para mostrar el resumen final. Eso sería toda mi parte, gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Jeremy Quesada y a continuación le explicaré la siguiente parte del código. En la línea 92, en esta línea se evalúa si la variable mejor contiene el valor none. Esto significa que el algoritmo pues no encontró ningún portafolio que cumpla con las restricciones establecidas, como el presupuesto, riesgo máximo y la rentabilidad mínima. Es prácticamente una condición de validación pues antes de mostrar los resultados. En la línea 93, si la condición anterior es verdadera, pues el programa imprime un mensaje indicando que no existe ninguna combinación de inversiones que satisfaga los criterios definidos por el usuario. En la línea 94, la instrucción else se ejecuta cuando sí se encontró una solución válida. A partir de este punto, el programa comienza a mostrar la información del mejor portafolio obtenido pues durante la búsqueda. Luego pasamos a la línea 95, que se llama a la función calcular guión bajo riesgo y se le pasa como parámetro a la mejor combinación encontrada. Esta función calcula el riesgo total ponderado del portafolio, considerando el porcentaje invertido en cada activo, y almacena el resultado en la variable pues, riesgo. Luego, saltando de línea, se imprime pues, un encabezado para identificar visualmente que los datos mostrados a continuación corresponden al portafolio óptimo encontrado por el algoritmo. Luego en la línea pues, 97 se inicia un ciclo for utilizando la función enumerate. Esa función devuelve dos valores en cada iteración. El índice i, que identifica la posición del activo dentro de la lista, y el monto m, que representa la cantidad invertida en dicho activo. En la línea 98 se imprime el nombre del archivo y el monto invertido. El formato 2.25 reserva un ancho fijo de 25 caracteres para alinear correctamente los nombres. Y el formato 2.2f muestra el monto con separador de miles y dos decimales, mejorando la presentación, de los datos. En la línea 99 utilizamos la función sum, que, suma todos los elementos del portafolio y el resultado representa el capital total invertido y se imprime con dos decimales y, el formato monetario como tal. En la línea 100, aquí se calcula el dinero que no fue utilizado en la inversión. Para ello se resta el capital invertido del presupuesto inicial ingresado por el usuario. En la línea 101 se muestra la rentabilidad esperada del portafolio. La variable, rent, contiene un valor decimal y el formato .2 porcentaje lo convierte automáticamente en porcentaje con dos cifras decimales. Pasamos a la línea 102, donde se imprime el riesgo total del portafolio calculado previamente. También se utiliza el formato porcentual con dos decimales para facilitar su interpretación sobre todo. Luego pasamos a la línea 103. Esta línea, estimula la ganancia anual esperada. El cálculo consiste en multiplicar el capital invertido por la rentabilidad obtenida, generando así una proyección del beneficio económico que se va a tener. Luego en la línea 104 se calcula el número total de combinaciones que una fuerza bruta tradicional tendría que explorar sin aplicar poda. El len-mp representa la cantidad de montos posibles para cada activo y n-1 corresponde a los niveles que realmente recorre el algoritmo mediante backtracking. Luego en la línea 105, se imprime otro encabezado para separar los resultados financieros de las métricas del rendimiento del algoritmo. Simplemente es algo para separar los dos. Luego en la línea 106, se muestra el número teórico de las combinaciones que se habrían evaluado si el algoritmo no utilizara la técnica de poda. Luego en la línea 107 igual seguimos imprimiendo la cantidad real de combinaciones que el algoritmo pues evaluó completamente. Este valor permite medir la eficiencia obtenida, gracias a nuestra optimización. Para finalizar, tenemos la línea 108 también, que se muestra el número de combinaciones descartadas antes de terminar la evaluación, porque incumplían con alguna restricción, como por ejemplo que excedan el presupuesto o el riesgo máximo que se permite.
Luego en la línea 109, bueno, también se imprime la cantidad total de portafolios que sí cumplieron todas las condiciones del problema. La función len obtiene el tamaño de la lista válidos. Luego en la línea 110, finalmente se muestra el tiempo de ejecución del algoritmo, medido con 6 decimales de precisión. Esta métrica permite evaluar pues, el rendimiento computacional y comparar la eficiencia de la fuerza bruta optimizada respecto a una implementación sin poda. Y bueno, eso sería todo por mi parte.